Miembros del Escuadrón del Cómic, sean bienvenidos a otra edición de las video reseñas. Hace tiempo que no hacíamos una revisión, teorías o lo que nos gustaría ver en el cine de superhéroes. Y en esta oportunidad nos vamos a trasladar al universo mutante que ha regresado a Marvel Studios para conformar nuestro equipo de X-Men, el equipo ideal que debutaría obviamente en el universo cinematográfico de Marvel, teniendo obviamente personajes ya que van a conformar lo que nosotros conocemos como los X-Men ahora en el cine de mano de Marvel Studios. Si quieres ver mi casting, se puede decir casting, porque no vamos a ver a actores, sino que vamos a ver personajes que estarían presentes en este equipo de los X-Men dentro del universo cinematográfico de Marvel. ¿Lo podemos llamar casting? Llamémoslo casting. Este fan cast de los X-Men en el UCM. Como dije, no es un casting de actores, sino que es un casting de personajes. Vamos a conformarlo alrededor de 5 héroes, más obviamente el fundador, que es el profesor Charles Xavier o Charles Xavier, dependiendo de la traducción o pronunciación en distintas partes del mundo, porque aquí se pronuncia Javier nomás, mientras que en otros le dicen Xavier. Bueno, él obviamente sería la parte que va a fundar estos hombres X. Estos hombres X que se pueden decir Teen X-Men, ya de jóvenes. Sí, porque serían más del lado estudiantil, más que un grupo adulto conformado. Porque en los orígenes era así, era un grupo más juvenil, eran jóvenes mutantes que conformaban los hombres X. Y aquí también van a ser todos jóvenes. ¿Y quién va a tomar el manto de líder? El líder de campo, obviamente que Cíclope. Debo admitir, no es de mis personajes favoritos, pero en sus comienzos fue un muy buen líder de los hombres X. Pueden verlo en la etapa de Chris Claremont y John Byrne, muy genial esa etapa, y ahí vimos un Cíclope muy bueno liderando. Se mantuvo durante gran parte de los 90, pero después fue evolucionando el personaje. A mí, bueno, la evolución era natural la que tuvo, pero no me gustaba tanto esa nueva personalidad un poco más arrogante y que ya iba más por el lado de Magneto, o la ideología de Magneto, que es la ideología de Charles Xavier. Ya es una evolución que tuvo el personaje, pero centrándonos solamente que esto es el inicio de la saga de los X-Men en el cine dentro del UCM, uno de los personajes que me gustaría ver y que va a ser un gran rol de líder es precisamente Cíclope. Además, hay que tener en consideración que el rol de Cíclope en el cine no ha sido tan relevante como por ejemplo si lo fue Wolverine. Ya, en el cine no pudimos ver ese liderazgo que nosotros estábamos acostumbrados a ver en los cómics o incluso en la serie animada de 1992, esa gran serie animada de los hombres X que pudimos apreciar en esa oportunidad. Ya, así que ahí está Cíclope para demostrar su liderazgo en el cine. Sí, es cierto que en la última versión de los X-Men en el cine pudimos ver a un Cíclope mucho más activo, pero no tan líder como nosotros quisiéramos realmente ver. Otro de los personajes que sí ha aparecido mucho en la pantalla grande, pero aún así no ha tenido el tiempo suficiente para desarrollarse y demostrar el verdadero potencial que tiene, potencial que nosotros ya conocemos por los cómics, pero por fin han llegado a la pantalla grande, es el personaje de Tormenta, Ororo Monroe, o Ororo Morore, una cosa así, no me acuerdo muy bien cómo se pronuncia, pero va por ese lado, ¿ya? Este personaje también fue líder de los X-Men en algún momento, cuando ya habían varios X-Men y tuvieron que dividirlos en el equipo azul y en el equipo dorado. Ella era precisamente líder de uno de los equipos e incluso compitió contra Cíclope para saber quién podría llegar a ser el líder definitivo de los hombres X. Así que el personaje tiene potencial, tiene un potencial realmente increíble y que lo puede explotar
aquí en el universo cinematográfico de Marvel es algo que nos gustaría ver, y también sus poderes desatados. Hubo momentos cuando Halle Berry interpretó a un personaje, tuvo momentos en que nosotros pudimos ver la gloria y todo lo espectacular de sus poderes, ya, pero la segunda encarnación de Tormenta no la vi tanto. Incluso la misma actriz, no recuerdo su nombre en estos momentos, también se quejó en su oportunidad de que no tenía tanto peso su personaje en pantalla como debería tenerlo, ¿ya? Porque ella se sentía que estaba relegada en un grupo tan grande y con tantos personajes. Seguramente hubiera funcionado mejor si hubieran podido manejar de alguna manera esta gran cantidad de personajes que aparecieron en las películas de los X-Men. Pero aquí en esta nueva encarnación, que en algún momento va a aparecer en Marvel Studios, no sabemos cuándo, y hasta ahora también Marvel se ha mantenido muy callada, así que tampoco sabemos cuándo va a aparecer, podría llegar a ser una gran oportunidad para el personaje para brillar como lo hace en los cómics. Otro personaje que fue muy infravalorado y que también tratado muy mal en el cine fue el personaje de Kitty Pryde. Y yo creo que este personaje es trascendental también dentro de la historia de los X-Men. Ha sido uno de los personajes donde ha sido clave a la hora de distintas historias, como por ejemplo las X-Men Oscuras original y posteriormente en Días del Futuro Pasado. También fue un personaje realmente importante. ¿Para qué decirlo? En Astonishing X-Men también tuvo una importancia increíble y muy destacada también el personaje de Kitty Pryde. Y también ha ido saltando en distintas historias de los X-Men, tanto de la agrupación propiamente tal de los X-Men como en otras agrupaciones derivadas de los Hombres X, o incluso en series de personajes individuales, en series como por ejemplo de Wolverine, o en series derivadas de los X-Men como fue Excalibur en algún momento. Así que el personaje tiene un gran potencial y que, insisto, no fue tan explotado, incluso fue mal presentado, creo yo, dentro de las películas de los X-Men. Creo que la vimos en X-Men 3, The Last Stand. Creo que ahí la vimos, porque ni siquiera me acuerdo. Sí, apareció, ahora me acuerdo. Sí, apareció en esa película. Para que vean. Su personaje no ha sido tan relevante dentro de las historias. También hizo una pequeña aparición en X-Men Días del Futuro Pasado, donde desarrolla un poder que permite viajar en el tiempo, algo muy raro, pero justifican su presencia de esa manera. Así que es hora de que Kitty Pryde haga realmente una aparición y una participación como corresponda. Ahora, yo creo que la introducción de este personaje, ya que es menor en edad incluso que los mencionados anteriormente, creo que la primera película de los X-Men podría girar en la trama de cómo reclutar a este nuevo X-Men o integrante de los X-Men, que sería precisamente Kitty Pryde. Ya llevamos 4 a este momento: el profesor Charles Xavier, Cíclope, Tormenta, Kitty Pryde. Nos quedan 2. ¿Quién podría ser el siguiente? Ángel. Así es, este personaje, Warren Worthington, si es que no lo pronuncié mal, Worthington es el apellido del personaje, también ha aparecido dentro de la saga de los X-Men en el cine, incluso en la primera, donde vimos a Wolverine nacer, y en la segunda encarnación de primera generación en adelante, específicamente en la película de X-Men Apocalipsis. Y también en la anterior trilogía lo vimos también en X-Men The Last Stand. Insisto, su participación más que segundona, ya tirando casi como personaje extra, siendo que fue un personaje muy importante en los orígenes de los X-Men. Así es, porque en la encarnación que dio fama a la agrupación de los X-Men, él era un integrante crucial dentro de los Hombres X. Así que sería muy bueno que apareciera también y que le dieran más realce para que la gente lo pueda conocer, la gente que no es entendida de los cómics pueda entender este gran personaje que lo es en las viñetas, pero que lamentablemente en la pantalla grande ha sido muy vapuleado y, como insisto, ha tenido papeles muy menores, casi como extra.
Ya tenemos 5. Ahora vamos con el último integrante de los X-Men que mi casting de personajes, insisto, este es un casting de personajes, no precisamente de actores, sería el personaje de Coloso. Así es, por fin pudimos ver una buena encarnación de Coloso en las películas de Deadpool, pero aún así estas películas como que no encajan mucho dentro del universo de X-Men. De hecho, calzan prácticamente con calzador dentro del universo de los X-Men que había armado Fox. Y también el personaje tuvo una aparición en las primeras encarnaciones de los X-Men realizadas también por esta compañía, Fox. Aún así, el personaje también tenía un papel muy menor, ya al igual que Arcángel o Ángel, tenía un rol casi de extra, lo cual también se contradice mucho con lo que nosotros conocemos de los X-Men en el cine, siendo Coloso una parte importante de los inicios de los Hombres X. Y esta sería la fuerza literalmente fuerza bruta que tendrían los X-Men en esta agrupación que se integraría al universo cinematográfico de Marvel. Porque tenemos obviamente el liderazgo, los segundos al mando, los novatos y aquellos que se tienen que presentar de mejor manera, y obviamente faltaría la fuerza bruta, que en este caso sería Coloso. Ya, un gran titán, y además que le daría un poco de variedad, porque la mayoría de los personajes que vemos dentro de los X-Men siempre son norteamericanos, mientras que Coloso es ruso, Ororo, que es Tormenta, sería de África. Además también tendría un poco de conexión con todo el universo de Black Panther. Le daría conexión al universo de Black Panther, a eso quería llegar. Y bueno, aquí la fuerza bruta, insisto y lo repito, propiamente tal de Coloso. Y ahí tendríamos los integrantes de esta generación de X-Men que parecerían, según mi parecer, creo que sería lo mejor dentro del universo cinematográfico de Marvel. El fundador y clásico de todos, Charles Xavier. El líder, Cíclope, quien sigue al mando, Tormenta. La novata, Kitty Pryde. El héroe que tiene que demostrar su alegría, Arcángel o Ángel, dependiendo de la traducción, y la fuerza bruta, Coloso. Ahí están conformados los 6 integrantes de los X-Men. Oye, pero Jopek, faltan personajes como Jean Grey y Wolverine. Sí, faltan personajes como Jean Grey y Wolverine dentro de esta encarnación, pero seamos honestos. Ambos personajes, tanto el de Jean Grey como de Wolverine, tuvieron mucha importancia y mucho protagonismo en lo que mostró Fox en el cine, tanto en la primera encarnación de los X-Men, que fue hasta X-Men Last Stand, y en la posterior encarnación de los X-Men, que fue con primera generación o First Class. Ambos personajes tuvieron mucha participación y muchas de las historias, por no decir casi la totalidad, giró en torno a aquellos personajes. No estoy diciendo que estos personajes en un futuro no se sumen a los X-Men, tienen que sumarse, son parte integral. Pero en un comienzo creo que lo mejor sería dejar un poquito estos personajes de lado, tomar un poco la lógica que tiene Kevin Feige a la hora de plantear Spider-Man y sus enemigos, diciendo, oye, es mejor que presentemos enemigos que no hemos presentado antes. Y así lo han hecho Shocker, el buitre, quien estuvo Misterio en la segunda. Entonces son personajes que no han salido y que se han dado a conocer ahora, y aquellos que no conocen del cómics y que solamente siguen las películas, porque es válido también que puedan seguir solamente las películas, que no les gusta el cómics, puedan conocer estos personajes de mejor manera, ya que antes no les habían dado un buen trato, y es la oportunidad de tener un buen trato y obtener el cariño de todos los seguidores. Bueno amigos, esa fue una nueva edición de las video reseñas, como les decía, donde revisamos un casting de personajes que podrían integrar la primera formación o la primera encarnación de los X-Men en su debut dentro del universo cinematográfico de Marvel. ¿Te gustó? Dale un like. ¿No te gustó? Un dislike también es bienvenido, que no hay problema. ¿Y tú quieres conocer más historias de los X-Men, pero en los cómics? Ve a mi tienda www.detodounpoco.encomics.cl. Ahí tengo muchas historias en cómics, obviamente, disponibles para que puedas adquirir de los Hombres
X. No te vas a arrepentir, hay muy buenas historias. Aquellos nuevos, suscríbanse a mi canal de Todo Un Poco en Cómics para ver más videos así. Y quieres conocer más de los X-Men, aquí te dejo una lista de reproducción para que puedas disfrutar. Sin nada más que decir, me despido, soy Jope y nos encontramos en otra edición de las video reseñas.